cuando te presentamos y dábamos el inicio del seminario, Alejandro, yo comenté que justamente la idea era que otras disciplinas, como es la sociología, la arquitectura y la política, complementaran la toma de decisiones nuestras en el ámbito de inversiones. Y sin duda que lo que acabas de presentar fue mucho más allá de eso, así que estoy seguro que hemos provocado a algunos de nuestros clientes inversionistas para que te desafíen con sus preguntas, como fueron los cabildos que tuviste en Constitución. Lo hacemos ordenado, tal vez partimos por este sector. ¿Ofrecen combo aquí también, igual que en los cabildos? ¿Ofrecemos qué cosa? Combo. No, en los cabildos te ofrecen combo para empezar a conversar. Mira. Sí. No, yo creo que lanzaste algunas cosas provocadoras y esperamos que nos respondan. Micrófono, yo veo poco. Allá atrás, sí. Aquí hay una pregunta. Dame un segundo porque me están mostrando. Hay unas señoritas que nos van a ir pasando el micrófono y así se hace más viable esto. Les pido que se presenten y... Alejandro, ¿qué valor le das a la preservación de la arquitectura patrimonial versus la construcción de obras modernas que entregan la ciudad? Yo diría primero desacoplar patrimonio de nostalgia. Si aquello que se construye, aquello nuevo que se construye es mejor que lo que había, no tengo ningún problema que se demuela lo que había, pero a condición de que sea mejor. El problema que tendemos a ver es que las construcciones de hace unas décadas atrás seguían unos paradigmas que atendían a más dimensiones a la vez, se hacían cargo de ciertas necesidades, tenían ciertas restricciones, tenían que ser llevadas adelante con una cierta limitación de recursos, pero esperaban responder a unas dimensiones intangibles y a veces difíciles de medir, entre ellas la belleza, la calidad de los oficios, la calidad del espacio, los metros cúbicos y no solo los metros cuadrados. Por eso que tendemos a identificar que todo lo nuevo es mejor que lo antiguo. Bueno, eso dejaría de existir si el tipo de pregunta que nos hacemos para construir lo nuevo se propusiera tener un mejor estándar que lo antiguo. Eso no es lo que ocurre normalmente y probablemente está asociado a la manera en que se invierte. Si lo que se está esperando después de invertir en un pedazo de ciudad o en un proyecto inmobiliario es simplemente tener un retorno alto, bueno, no es de sorprenderse que la calidad de lo que se construye sea más malo y frente a eso habría que ser restrictivo porque estamos perdiendo riqueza del entorno construido y si vamos atrás, a la dimensión positiva de las ciudades, si la gente o los creadores de conocimiento escogen dónde vivir por la calidad de vida de los lugares que son capaces de ofrecer y producto de la manera en que se construye, se empobrece ese entorno construido, entonces vamos a perder a esos creadores de conocimiento. Entonces yo diría que es importante, no como una especie de ideología a priori o no como una regla antes de ver el caso, preservar todo aquello que está, sino que más bien pedirle a aquello nuevo que sea capaz de hacerse cargo de muchas más dimensiones que la simplemente viabilidad económica que tiende a ser la que domina hoy en día. Y en ese caso no tengo problema con que reemplacemos y mejoremos aquello que habíamos construido antes. ¿Se puede traer el micrófono para acá adelante, por favor? Aquí. Ponte de pie, por favor. Muchas gracias. Si quieres te presentas. Muchas gracias. Hola, Eugenio Correa. Primero que nada, felicitarte por el premio que obtuviste, maravilloso, número 1 nuevamente a nivel planetario, así que felicitaciones, agradecerte además como chileno. Y segundo, preguntarte porque quizás una de las soluciones, ya que tú dices que la verdad es que está complicada la situación, no sea volver a lo rural y ver de qué manera, tal vez desde lo rural, poder construir calidad de vida y atraer esos talentos a un mundo que pueda estar trabajando a distancia, beneficiándose quizás de la naturaleza, etcétera, etcétera, con un potencial que yo veo en Chile tremendo en aspecto. Quizás invertir la tendencia y ver otro camino. Y lo rural. A lo rural, sí. Sí. Ya que vamos a esta urbanización tremenda y pasamos la mitad del planeta, ¿no es cierto?, en ciudades, quizás el camino es otro. Y lo otro, que es una pregunta hacia los inversionistas, así,
¿Cómo invertimos en equidad? ¿Cómo invertimos en felicidad? Eso. Mira, yo diría que Gracias. vemos cada vez más que los tipos de desafíos que tenemos adelante dejan de ser esto o lo otro y son cada vez más esto y lo otro. Para algunos de los ejemplos, y voy a hablar solo de Venecia porque es un buen sismógrafo o termómetro de en qué está la cosa en el mundo. Desde Chile, el Grupo Talca llevaba algunos ejemplos de intervención en el territorio, es decir, llevar arquitectura ahí donde no la hay. Al punto que el mirador que llevaron a Venecia adquirió un nivel de, por decirlo así, de prestigio, de valor tal, que ahora el alcalde de Pino Huacho, al Pedro y José, que son los carpinteros, los leñadores, de hecho, que fabricaron esto con motosierra, les encargaron algunos otros elementos para un circuito turístico, entendiendo que el turismo puede ser una manera de agregar valor a lo rural y no simplemente estar asociado de manera extractiva, por mucho que sea paisajística, a la naturaleza que nos tocó. Va desde eso hasta un grupo se llama Rural Urban Framework de Hong Kong, que trabajan en las periferias chinas, porque el proceso de urbanización rápida del planeta ha ocurrido principalmente en China. Desplazaron a 400 millones de personas desde el campo hacia la ciudad y se dieron cuenta que lo hicieron muy mal. Lo que quedó lo rural requiere tanta atención como la manera de lo que se vaya a hacer en las ciudades mismas. Por lo tanto, este es un fenómeno transversal de qué es lo que dejamos en nuestras periferias, pero de nuevo yo diría que aquí es importante que es sin nostalgia. Hay muchas razones y buenas razones para ver que la concentración en ciudades es una buena noticia. Las ciudades son vehículos tremendamente poderosos de creación de riqueza y en ese sentido creo que no es una visión que vuelve atrás, sino que es la que es capaz de integrar. Lo segundo era la inversión en felicidad o en equidad. Me tocó, lo comentaba ahí justo en el pasillo antes de entrar, en un seminario hace un par de días acá en Santiago también. Una de las preguntas del público fue un dirigente social, Mario Orellana de Renca, y él decía, él fue uno de los que estaba en el comité de uno de los proyectos que hicimos nosotros, y él decía que cuando le llegaban a hablar de la efectividad de las políticas públicas, y se hablaba tanto de la manera en que se invierte, tanto del Estado como de privado, él decía, a nosotros lo que en verdad nos importa es la afectividad de las políticas públicas. Hay una cuestión blanda en los problemas que tendemos a no ver, que es evidente que cada vez más es lo que uno se encuentra en los cabildos, en los foros, en los procesos de reclamo ciudadano, y esa diría yo que es de los desafíos que tenemos al frente, que las ecuaciones que tenemos que construir en los procesos participativos tienen componentes duras, medibles, tangibles, muy concretas, de restricciones legales, procedimentales, fenomenológicas, financieras, etc. Pero hay una componente tremendamente importante que es blanda. Y ahí hay una cuestión que es intuitiva, que es capaz de capturar esas dimensiones intangibles. Lo que en cualquier caso está claro es que nosotros, como mecanismo de medir inversiones, tendemos a seguir operando de manera sectorial. De hecho, es bastante eficiente cuando hay que reducir déficits. Toda la arquitectura ministerial de Chile es sectorial. El Ministerio de Vivienda solo hace vivienda y no me pidan otra cosa porque había que resolver un déficit muy grande. Y el de obras públicas hace infraestructura y el de otro hace colegio. Los desafíos que tenemos hoy en día no son más sectoriales, son todos transversales. El recurso más escaso en ciudad no es la plata, es la coordinación. Para hacer cualquier proyecto significativo en ciudad, hay que coordinar a 4 o 5 ministerios. Y pasa otra cosa que también es bien notable, que tiene que ver con el tiempo de los proyectos, que es que los proyectos que producen cambios relevantes, que vayan a dar a esa manera de invertir, que sean más felices, como decías tú, hacen que hay que, por un lado, comprimir el tiempo y por el otro lado, extender el tiempo más allá de los periodos que estamos acostumbrados hoy. ¿A qué me refiero? Si no hay una cierta tensión de decidir rápido y no posponer en infinitos diagnósticos lo que hay que hacer con un pedazo de ciudad, si no se acumula esa tensión, no movemos nada. Hay y por mucho que sea un cliché, hay ciertas crisis que son oportunidades. Cuando tienes un terremoto y un tsunami, son circunstancias que no son normales y ese estrés del tiempo
es lo que te obliga a organizar rápido todos los tipos de fuerzas en juego en clave de propuesta y moverse hacia adelante. Por lo tanto, eso sigue tiempos que son distintos a los procedimientos normales que tenemos, porque los procedimientos normales se disuelven y tienden a caer en lo mismo de siempre. Tiempos más cortos que lo típico. Cuando no tienes una crisis natural, en Calama era 25.000 personas en la calle amenazando con bloquear el acceso a las minas, o tienes comunidades cada vez más enrabiadas que te ponen ese tipo de presión. Cuando no la tienes, la humanidad se ha inventado crisis artificiales, unos Juegos Olímpicos, hay que sacar en circunstancias más rápidas que las normales, unas visiones de ciudad que sean transformadoras. Pero al mismo tiempo, esos proyectos significativos de ciudad ocurren en plazos muy superiores a las administraciones políticas. Y en Chile, que además no tenemos reelecciones, salvo las de alcaldes, que pueden tener un contacto con la comunidad, pero no tienen plata para implementar esas visiones, nos deja con que el proceso de participación no es solo una cuestión que ya no están las condiciones para no hacerlo, ya desde ahora en adelante cada vez más veremos que es una condición básica para discutir cualquier proyecto de inversión, pero esas comunidades no solo por una vocación democrática, por decirlo así, sino que porque en la medida que esas personas estuvieron sentadas a la mesa, son los únicos que en las próximas administraciones van a estar ahí para pedir que se dé continuidad a los proyectos que se acordaron. El caso de Constitución es emblemático. Nos han cambiado los alcaldes, nos han cambiado los intendentes, nos cambiaron los gobiernos y los mismos que uno se encuentra ahí, que le están pidiendo algo de continuidad a las autoridades, son aquellos que participaron de esos procesos participativos. Por lo tanto, diría yo que se van a requerir incluso respecto de los tiempos involucrados unas maneras de operar que no son las típicas para que estas inversiones sean efectivas y no solo sean afectivas y no solo efectivas. Yo encuentro que el tema de los plazos es vital y es patente, ¿no es cierto? Que si el ciclo político es muy corto, pero me quedo con lo primero que mencionaste como algo más profundo, que es la coordinación, porque efectivamente eso requiere la humildad de salir del feudo de tu departamento o tu jurisdicción y abrirte para coordinarse significa ceder también. Me dice que hay una pregunta, ¿se puede poner de pie? Sí, aquí Alejandro. Estoy de pie. Federico Rabasani. Alejandro, habíamos hablado antes, pero no llegamos al punto de por qué el tema de la calidad del aire en Santiago y en otras ciudades que tienen problemas de aire no es mencionado con la urgencia que creo que debería tener. En tu presentación inclusive no fue un tema tocado directamente y cuando uno habla con políticos o inversores, es tan insidioso y tan lento el impacto de la mala calidad de aire que no se lo ve como urgente, pero yo creo que es fundamental para mejorar la calidad de vida en una ciudad como Santiago. No sé qué opinión tienes al respecto. Solo no lo nombré porque la presentación estaba tratando quizás de salir un poco del caso de Chile o de Santiago y poner esto en perspectiva global, pero estoy absolutamente de acuerdo. Si yo tuviera que nombrar solo un problema que importa en Santiago, es el aire. Todo lo otro, diría yo, comparativamente hablando, es totalmente irrelevante. Ahora, es tan descuadrado el problema del aire, es tan vergonzoso, es tan fuera de lo que normalmente se puede hacer para enfrentarlo, que el tipo de soluciones probablemente va a tener que ser igual de descuadrada. O sea, no veo ni una posibilidad que nosotros enfrentemos el problema del aire en Santiago sin que el tipo de solución no sea totalmente traumático. Pero ya es suficientemente traumático lo que tenemos que bancarnos todos los días, que probablemente sea de las pocas cosas donde la ciudad es equitativa. Este problema lo tenemos todos. Los que tienen plata y los que no tienen plata. La mugre que estamos respirando en verdad es totalmente inaceptable. A mí me parecería totalmente deseable, como estábamos el otro día en la oficina, si no habría que partir aquí una campaña anarquista de chantar la pelota. Esta cuestión se acabó, basta. Creo que sacar un par de millones de personas a la calle a decir que esto se acabó sería del tipo de cuestiones en las que yo estaría dispuesto a sumarme más que otro tipo de reclamos sociales. Esto me parece que, y de nuevo, cae en la misma categoría del anterior. ¿De qué ministerio es el problema, el del aire? Es transversal, no es sectorial. Y por eso que tenemos institucionalidades, incluso aunque estén bien intencionadas, que no están preparadas para enfrentar problemas transversales. Es un problema de transporte, es un problema del tamaño de la ciudad, es un problema de regulación. Si pretendemos que el mercado solucione el problema de vivienda, lo que genera es una ciudad del tamaño que tenemos, donde todos los pobres están en un lado y los ricos en otra, en vez de haber generado subcentros como todas las otras ciudades del planeta. Santiago no los generó.
es un problema de geografía, es un problema ambiental, o sea, son todas las componentes a la vez. Y para eso yo creo que hay una cierta, diría yo, impotencia y que de lo que está claro es que nos va a obligar a poner en juego un tipo de conocimiento que antes que ninguna otra cosa requiere innovación, requiere mentes brillantes y al mismo tiempo decisión política y disponibilidad ciudadana. Porque esto tampoco lo resolvemos si es que, bueno, que alguien le apriete, que alguien lo sufra. Yo prohibiría el uso del auto en Santiago, por ejemplo, completamente, entero. No se mueve nadie, solo transporte público. Pero no sé, nosotros le estamos dando vueltas hacia hacer algo responsable o de frentón movernos hacia algo irresponsable, porque este es el tipo de pelotas que hay que trancar y sí, yo aquí me parecería que habría un nivel de rabia que sería bueno tenerlo, porque la fricción social que se acumula en ciudades no creo que es algo necesariamente que se tendría que desmantelar o sino que habría que canalizar. Si uno no la canaliza, no cambia cosas significativas. Y esta, además, si la logramos hacer, si logramos resolver el problema del aire en Santiago, lo más probable es que lo que inventemos lo exportamos como conocimiento. Y ese es el tipo de cuestiones que uno quizás debería entender. Que el que tuvo el problema primero tiene el potencial de tener el conocimiento primero. Y eso que hoy podría ser un costo, a la larga podría ser una fuente de ingreso. ¿Podemos, algunos de nuestros inversionistas acá, decirles que cuenten con tu apoyo si es que tienen idea? ¿Que se acerquen a Elemental? ¿Para sumar esfuerzos? ¿La protesta ciudadana o para...? No, pues, eso contamos con eso, pero... Muchas gracias. Tenemos otra pregunta al frente también. ¿Te puedes poner de pie? Muchas gracias. ¿Se escucha? Melissa Homan, también felicitarte por tu premio, como hablamos ya. Creo que nos hace sentirnos campeones no solamente en el fútbol, a todos los chilenos, así que muchas gracias. Desde mi profesión soy abogado, me gustaría saber, relacionado con lo que venías hablando, ¿qué institucionalidad crees que nos falta? Y específicamente en Santiago, tu opinión acerca de la diversidad de municipalidades que existen, si debería existir una sola municipalidad, que es lo que desde el sentido común opino que debiese ser. No puede ser que entre una municipalidad y otra hayan tantas diferencias. No sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, totalmente. Nosotros Elemental decimos que es un do tank, no un think tank. Y la razón de eso es que con las reglas del juego que hay hoy, ¿cómo meterle cabeza para poder hacerlo mejor? Y esa diferencia está, de nuevo, en la calidad profesional, no en la caridad. Hay inteligencia que meterle a los problemas, porque con las mismas reglas del juego que tenemos hoy, lo podemos mejorar. Ahora, después de hacer eso, el propio proyecto a veces te dice, mira, si se pudieran cambiar las reglas del juego en esta o en esta otra dirección, sería deseable hacerlo. Y este tipo es el momento en que probablemente son los abogados los que tienen algo que decir en el cambio de reglas del juego. Ese cambio de regla del juego, entre otras cosas, a veces no requiere desarmar toda la institucionalidad ministerial que tenemos. Voy a dar un puro ejemplo y después voy a ir al problema de la coordinación y los municipios de Santiago. Si nosotros solo complejizáramos el instrumento con el que se evalúa socialmente un proyecto, y por nombrar uno de transporte, en vez de solo pedirle mejora de tiempo de traslado de A a B, tú midieras todas las otras componentes que se podrían resolver y ese proyecto fuera más complejo, ya está generando un nivel de coordinación sin haber tenido que tocar a los ministerios en la manera en que evalúas un proyecto. Una carpeta que entra al Ministerio de Vivienda a un banco de proyectos, con un proyecto que entrega una casa de 42 metros cuadrados y otro que entrega una casa de 43 metros cuadrados, gana el de 43. Nadie le pregunta a ese proyecto qué tan fácil, qué tan barato, qué tan seguro le hace a esa familia pasar de 43 a 80 metros cuadrados. Sería tan simple como que en la carpeta, esa empresa constructora, con los mismos precios unitarios por partidas que entregó para el desglose de cuánto cuesta ese proyecto de 43 metros, dijera, según su diseño, cuánto le cuesta a una familia llegar a ese estándar de 83 e hiciéramos competir y hiciéramos ganar a aquellos diseños que son más baratos, económicos, rápidos y seguros para pasar del estándar de clase media al estándar de vivienda social. Es una hoja extra y eso, de nuevo, son del tipo de requerimientos que requieren cambios de reglas del juego
pero que están cerca de poder producir un cambio brutal en la calidad de nuestras ciudades. El tema de la coordinación en Santiago de los municipios atomizados es una estupidez, claramente del tipo de cuestiones que no tienen ningún sentido. Uno de los proyectos que se presentaba en Venecia era el de Medellín, específicamente el de la transformación de los estanques de agua en espacios públicos. La cuestión es más o menos así. La Municipalidad de Medellín con las empresas públicas de Medellín, EPM, que de hecho creo son dueños ahora del agua en Antofagasta, algo compraron aquí en Chile de agua, que es una empresa pública pero que opera con la lógica de eficiencia privada, pero cuyo mandato es el bien común, no el beneficio privado, son los que una vez que se decide hacer una intervención en la ciudad, coordinan a nivel de alcalde que tiene intuición sobre la ciudad completa, el agua, la electricidad, el transporte, el gas, todo en una misma empresa que tiene costos por lo tanto, de coordinación cercano a cero. Esta visión de la ciudad dijeron, bueno, Medellín tiene un problema de seguridad de asesinatos por cada 100.000 habitantes, que ya lo han bajado de una manera impresionante por medio de proyectos en la ciudad, de accesibilidad, de dotar de calidad de vida a barrios marginales. Bueno, miraron y superpusieron el plano de criminalidad con el plano de iluminación nocturna. Los lugares más peligrosos de Medellín eran los lugares más oscuros. Y se preguntaron, ¿y qué son estas cuestiones, estos bolsones de oscuridad que son los más peligrosos de la ciudad? Eran los estanques de agua que estaban rodeados con muros por miedo a ataques terroristas, que le envenenaran el agua, no sé qué, eran lugares fortificados. Hicieron una operación, y que creo que tiene que ver con lo del aire, de audacia política con eficiencia en la implementación, que vamos a botar los muros de estos estanques de agua y los vamos a transformar en espacios públicos. Por lo demás, en barrios que estaban cercanos a esa proporción de 1 a 10 entre lo público y lo privado. Los únicos bolsones abiertos que quedaban disponibles eran los asociados a la infraestructura de agua. Y transformaron en los lugares más densos estos lugares en una especie de balnearios. Si uno me tocó visitar algunos de estos, es impresionante el cambio en lugares a los que antes ni siquiera se podía entrar. Y esto solo fue posible porque hay un alcalde que tiene una visión sobre la ciudad completa, con un brazo armado, que son las empresas públicas de Medellín, que tienen la billetera para poder implementar esa visión. No es posible que cuando uno hace un corredor de transporte, cuando se estaba haciendo el de la Alameda, que venía por la comuna de Santiago con un corredor segregado, seguía por Las Condes con un corredor segregado, al alcalde de Providencia de la época le pareció, no, pero en mi comuna yo en verdad no creo en esta cuestión del corredor segregado. Y se interrumpía. No es posible que una misma calle pase de tener corredor segregado a no tener corredor segregado. Esos son del tipo de cuestiones el tipo de descoordinaciones que tienen influencia sobre la calidad de vida que solo lo puede suplir en la medida que la autoridad política tenga coincidencia con el espacio físico que ocurre en la ciudad y que tenga una cantidad de entidades o instituciones que puedan implementar esa tuición que se tiene sobre el espacio urbano. Muy buena pregunta. De hecho, volvemos al tema de la coordinación. Ya hace 3 semanas estuvo en Chile Rudy Giuliani, que se hizo cargo del Plan Tolerancia Cero en Nueva York, hace 25 años, cuando era una ciudad absolutamente tomada por las bandas delincuentes, y habló de la coordinación. Y él hizo una cosa muy práctica todas las semanas medir las bandas que están haciendo robos de auto, homicidios con droga, y sobreponía los mapas, lo mismo que dijiste tú sobre sequía, inmigración y terrorismo, con lo que acabas de decir de Medellín. Les voy a tener que decir que queda tiempo solamente para una pregunta. De hecho, les agradezco que nos extendimos un poco más, pero creo que amerita lo interesante que ha estado la conversación. Entonces, tenemos una última pregunta. Muchas gracias. Me interesa tu visión sobre la pérdida de valor que está ocurriendo en la 9ª y 8ª región con el tema indígena. ¿Con el tema del? Indígena, mapuche. No es arquitectura, pero... ¿Puede invocar el no responder? Pero lo que yo creo que es una cuestión bien fundamental y eventualmente
puede llegar a ser un tema de arquitectura. Yo mostré medio al pasar y no expliqué mucho en detalle una maqueta azul que se veía ahí de una oficina alemana para el problema de inmigración a propósito de la crisis de inmigrantes que hay en Europa en este momento. Claramente hay una cuestión de necesidades básicas que resolver. Y uno podría decir el Estado de Chile se abocó a tener acceso a servicios de sanitización básicos, agua potable, alcantarillado, electricidad, y con todo esto resuelto, check, debieran estar contentos. Hay componentes o cosmovisiones que son parte de la ecuación que uno tiene que resolver. El problema que tienen en Alemania no es tanto si van a poder o no garantizar servicios básicos para esos migrantes, que claramente van a ser capaces de hacerlo. Es cómo una población siria de 1 millón de habitantes va a poder encontrar en la ciudad un tipo de tejido o un tipo de estructura que sea acorde a su cultura y a su visión. Por eso que en el problema de no tener suficientes recursos ni tiempo, en el caso de Alemania, para hacer una ciudad terminada, sino que concentrarse, y eso es la lógica de la incrementalidad. Si no puedes hacer todo ahora, concéntrate en aquello que es más difícil de ser hecho de manera individual y en aquello que va a ser una amenaza para el bien común. Deja después un sistema abierto que complete esto y, entre otras cosas, esos sistemas abiertos pueden hacer entrar dimensiones culturales. Déjame contestar con un caso que nos tocó a nosotros en primera persona, pero no en la Araucanía, sino en Calama. Nosotros nos tocó trabajar ¿se acuerdan? En 2011 hubo una protesta, 20.000 personas en la calle. El 2012, otra protesta, 25.000 personas en la calle y el alcalde preso porque reclamaba a Calama el 5% del cobre que se quedara ahí, porque le decían, le producimos la riqueza a Chile y seguimos pobres. O para producirle la riqueza a todos los demás, y sobre todo acá en Santiago, la calidad de vida que tenemos que bancarnos nosotros allá en Calama es inaceptable. Se generó este plan que se llamaba Calama Plus, Plan Urbano Sustentable, para buscar la manera en que fuera la ciudad un mecanismo de negociación de conflicto que resolviera parte de estas fricciones. Y lo que nos tocó ahí fue 4 polaridades en conflicto que creo hablan bastante y son similares a las que uno podría ver en el mundo mapuche y que no es después de sorprenderse que sea tan difícil resolverlo. Estaba en conflicto los ricos contra pobres, o los codelco, rol no sé cuánto, y los que no son codelco, o los inmigrantes de cualquier lado. Entonces, ese era más o menos evidente. En todo Chile estamos teniendo cada vez más conflictos de inequidad de ricos contra pobres. Esa era una primera polaridad. Segunda polaridad, izquierda contra derecha. Tenía un gobierno de derecha, una administración local de izquierda, las dos con visiones de mundo totalmente opuestas que no se lograban poner de acuerdo. Segunda condición del conflicto, y hay que operar a los dos niveles. Son polaridades no negociables, no puedes decir opto por esta, no puedes optar, tienen que ser las dos al mismo tiempo. Tercera, en el caso de Calama, que lo hacía un problema difícil. Urbanos contra rurales, a propósito de lo que preguntabas tú. El límite urbano de Calama coincide con el límite del oasis. Todos los agricultores de Calama están dentro del límite urbano. Si iban a pedir un crédito en TAP, no se los daban porque estaban dentro de la ciudad. La guerra en Calama es la guerra por el agua. De los 5.000 litros por segundo que tiene el LOA, 1/3 se va a la industria minera, 1/3 para agua potable, alcantarillado de la propia población de Calama, 1/3 para el mundo agrícola. Por lo tanto, tenías que poder resolver esa pelea por la gota de agua, todos dentro del mismo límite, lo rural contra lo urbano. Pero lejos, la que era más difícil de resolver era la de occidentales contra aymara ancestrales, 10.000 años en el desierto de Atacama. Nosotros íbamos con una presentación de PowerPoint y nos creíamos la muerte con esta presentación, dijimos, con esta matamos. Cabildo en la Plaza de Calama. Primera diapositiva. Y con nosotros de verdad que habíamos trabajado como muy a conciencia y nos creíamos que teníamos algo bueno. En primera fila se para uno de los dirigentes indígenas agrícolas de la ciudad, se mete la mano al bolsillo, saca un papel, dice, aquí tengo el convenio 169 de protección a las comunidades indígenas. Si ustedes no me preguntan a mí cómo van a hacer este plan para la ciudad, se lo pueden mandar a guardar con bastantes más epítetos que lo que estoy diciendo acá, con un lenguaje corporal bastante más agresivo que lo que estoy diciendo ahora. Y decía, entre otras cosas,
Mi abuelo, cuando trasladaron los ejecutivos de Codelco, de Chuqui, a Calama, que los colocaron a todos en Topater, ocuparon un antiguo cementerio indígena. Mi abuelo, que estaba enterrado en ese cementerio indígena, está hoy en una bolsa plástica en una bodega de Codelco. ¿Cómo negocias con un tipo así? O sea, no puedes sino encontrarle la razón. Y el tipo entonces le preguntaba el plano para Calama que teníamos y nos preguntaba, ¿y dónde están mis hermanas y mis hermanos las llamas? Te das cuenta que no entendiste nada del problema. O sea, no te queda otra que volverte a Santiago y partir de nuevo. O sea, este es el tipo de complejidad que vamos a tener adelante. ¿Hay una única respuesta? Claramente no hay una única respuesta, pero la complejidad de la pregunta, y por eso son importantes los procesos de participación, no para pasarle a la persona el lápiz y que dibujen qué es lo que quieren. Lo que tenemos que entender de los procesos de participación es cuál es la pregunta, no cuál es la respuesta. Muchas gracias, Alejandro. Le agradezco su participación. Esperamos haber tenido un aporte a sus decisiones y nos vemos el próximo año en esta misma oportunidad. Muchas gracias. Gracias.